Hablaremos de la emisión del dictamen de la auditoría. Este trabajo está presentado por Esperanza Zafra Urrea, Fausto Rafael Aragono Lago y Viviana Marcela Castellanos Laguado. Determinantes de la evaluación de los resultados. El auditor debe tener en cuenta que la información complementaria, incluyendo su forma y contenido, estén presentadas razonablemente en relación con los estados financieros, en todos los aspectos materiales con los requerimientos relevantes. Acumular las declaraciones equivocadas identificadas durante el procedimiento de la auditoría de información complementaria y de estados financieros. Evaluar si las declaraciones equivocadas no corregidas relacionadas con la información complementaria con materiales, teniendo en cuenta los factores cuantitativos y cualitativos que sean relevantes. Y finalmente, evaluar el efecto de cualquier modificación para el reporte del auditor sobre los estados financieros. Componentes del dictamen de auditoría. Primero, se realizan bajo la NIA 700. Primero, de tener el título, es de identificar con claridad que se trata de un informe de un auditor independiente. Segundo, el destinatario. Debe ir dirigido al destinatario correspondiente según lo requerido por las circunstancias del encargado. El informe de auditoría normalmente se dirige a las personas para las que se prepara el informe, a menudo a los accionistas o los responsables del gobierno de la entidad cuyos estados financieros se auditan. Tercero, opinión del auditor. En este se dará la opinión del auditor y tendrá el título de opinión. Se identificará a la entidad cuyos estados financieros han sido auditados, manifestará que los estados financieros han sido auditados, identificará el título de cada estado incluido en los estados financieros, remitirá el resumen de las políticas contables significativas y a otra información explicativa y especificará la fecha o periodo que cubre cada uno de los estados financieros incluidos en los estados financieros. Cuarto, responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros. Se describe la responsabilidad de las personas encargadas de la preparación de los estados financieros. El informe de auditoría incluirá una sección titulada Responsabilidad de la dirección u otro término adecuado en relación con los estados financieros. Describirá la responsabilidad de la dirección en la preparación de los estados financieros. Cuando los estados financieros se preparan de conformidad con un marco de imagen fiel, la descripción en el informe de auditoría de responsabilidades con los estados financieros se referirá a la preparación y presentación fiel de los estados financieros o a la preparación de estados financieros que expresan la imagen fiel, según proceda. Quinto, responsabilidad del auditor. El informe debe incluir una sección titulada Responsabilidad del auditor. Se manifestará que la responsabilidad del auditor es expresar una opinión sobre los estados financieros basadas en la auditoría. Hará constar que la auditoría se llevó a cabo de conformidad con las normas internacionales de auditoría. El informe de auditoría describirá en qué consiste una auditoría. El informe de auditoría señalará si el auditor considera que la evidencia de auditoría ha obtenido proporción a una base suficiente y adecuada para la opinión del auditor. Sexto, responsabilidades del auditor con respecto a los estados financieros. Manifestar los objetivos del auditor, obtener seguridad razonable por confirmar si los estados financieros están libres de incorrección material debido a fraude o error y emitir el informe de auditoría que contenga la opinión del auditor. Séptimo, firma del auditor. El auditor puede firmar en nombre propio o a nombre de la firma de auditoría que representa. Octavo, fecha de informe de auditoría. Esta fecha indica el momento en que el auditor ha finalizado el proceso, por lo tanto, hasta ese momento llega su responsabilidad. Según se requiera, se debe anexar soporte de la tarjeta profesional. Noveno, dirección del auditor. Debe dejar registro de su lugar de residencia. Esta información debe ser verídica para cualquier tipo de solicitud. Procesos de comunicación con el comité de auditoría. El auditor determinará el personal dentro de la estructura de la entidad sean las adecuadas para efectos
de realizar sus comunicaciones, la comunicación de las responsabilidades del auditor, del alcance y del momento de la realización de la auditoría planificada, así como del contenido general previsto de las comunicaciones, ayuda a establecer una comunicación recíproca eficaz. También pueden contribuir a una comunicación recíproca eficaz las discusiones acerca de lo siguiente. Objetivo de la comunicación debe ser claro, la forma en la que se realizan las comunicaciones, la persona o personas del equipo de auditoría y de entre las responsabilidades del comité de auditoría de la entidad que estarán en comunicación en relación con las distintas cuestiones. El proceso para la adopción de medidas en relación con las cuestiones comunicadas por el auditor y para informar posteriormente al respecto. El proceso para la adopción de medidas en relación con las cuestiones comunicadas por el responsable del gobierno de la entidad y para informar posteriormente al respecto. Pasos para la emisión del informe. El informe es el aspecto más importante de todo el proceso de auditoría. Usted pudo haber seleccionado el área correcta, evaluar los resultados de forma efectiva, analizar los controles a profundidad y registrar los resultados elegantemente en unos papeles de trabajo magistralmente referenciados. Pero si el informe no refleja esta excelencia, usted no obtendrá el éxito deseado. Primero, brevedad. Es probablemente el factor principal o clave que caracteriza a un informe excelente. La brevedad no es solo acerca de la cantidad de páginas que incluya el informe, sino también el presentar solamente los aspectos que sean cruciales para el usuario usando la menor cantidad de palabras posibles. Segundo, mensaje principal. Debe ser colocado primero y luego los comentarios, detalles y explicaciones que apoyan el mensaje principal. Los estudios sobre lectura comprensiva apoyan el principio básico de colocar el mensaje principal primero. Estos estudios demuestran que los usuarios absorben más información y recuerdan mejor los detalles cuando el mensaje clave lidera la escritura. Tercero, divida el informe en secciones. Los lectores son selectivos, por lo que no debemos ver los informes como un texto continuo, sino como una serie de capas o secciones. Muchas veces los encargados no leen el informe completo, sino solo las secciones que informan lo que necesitan. Los usuarios de alto nivel leen la opinión o conclusión y de ahí se detienen. Dependiendo de la severidad de los temas, los gerentes responsables del área bajo examen revisan la opinión, los mensajes de observación y las recomendaciones, pero podrían no leer las observaciones completamente ni los anexos. Cuarto, conclusión clara. Esto es esencial, ya que es necesario asegurarse de que el lector comprende claramente lo que usted piensa sobre la efectividad y eficiencia del área bajo revisión. El desarrollar un enunciado de opinión preciso y conciso es la mejor forma de lograr esta meta. Quinto, seguimiento a las acciones correctivas. Un proyecto de auditoría interna no finaliza hasta que las recomendaciones son implementadas. La actividad de auditoría interna puede hacer un seguimiento eficaz a través de recibir y evaluar las respuestas de la dirección y el plan de acción propuesto a las observaciones y recomendaciones del trabajo durante la realización del mismo o dentro de un periodo razonable después de comunicar los resultados del trabajo. Actualizaciones periódicas de parte de la dirección con el fin de evaluar sus esfuerzos para corregir las observaciones e implementar las recomendaciones. Información de otras unidades de la organización que tengan asignada responsabilidad en el seguimiento o las acciones correctivas que se debieron realizar después de terminada la auditoría. Implicaciones y alcances del proceso de auditoría. Se entiende por alcance de auditoría a la profundidad de una auditoría realizada, de acuerdo con el objetivo que se busca. Las auditorías se realizan con diversos propósitos: revisiones regulares de los registros de la empresa, detección de errores internos, detección de un fraude dentro de una empresa, incumplimientos normativos, entre otros. Debido a este hecho, el alcance y los objetivos de la auditoría tienen un significado diferente según la persona que realiza la auditoría, así como la razón detrás de esta auditoría. El alcance de la auditoría, entendido como la cantidad de tiempo y documentos que están involucrados en una auditoría, es un factor importante en todas las auditorías, incluso en el caso de las empresas del sector público como es el municipio de Matanza. El alcance de la auditoría puede ir desde lo simple hasta lo completo y comprende diferentes volúmenes de documentos de la empresa.
Con base en el alcance se definen los procedimientos de auditoría considerados necesarios en las circunstancias para lograr el objetivo de la auditoría en el área de contratación del municipio de Matanza, que deben ser determinados por el auditor teniendo en cuenta los requisitos de las normas internacionales de auditoría. Al finalizar el proceso de auditoría, el auditor da su opinión o resultado, el cual indica implícitamente que ha sido determinados y revelados en forma apropiada a los estados financieros cualquier cambio en principios de contabilidad o en el método de su aplicación y los efectos consecuentes. Algunas circunstancias que pueden causar implicaciones en la opinión del auditor son: un auditor quizá no pueda expresar una opinión limpia cuando exista alguna de las dos siguientes circunstancias y a juicio de el efecto del asunto sea o pueda ser importante para los estados financieros. Hay una limitación al alcance del trabajo del auditor o hay un desacuerdo con la administración respecto a la aceptabilidad de las políticas contables seleccionadas en el método de su aplicación o lo adecuado de las revelaciones de los estados financieros. Las circunstancias descritas en la A podrían llevar a una opinión con salve A o a una abstención de opinión. Las circunstancias descritas en B podrían llevar a una opinión con salve A o con una opinión adversa. Recomendaciones para mejorar el proceso de auditoría. Las normas de auditoría establecen que el auditor debe planear la auditoría de modo que el trabajo se desempeñe de una manera eficiente y sea efectiva. Planear una auditoría implica establecer la estrategia general de auditoría para el trabajo y desarrollar un plan de auditoría para reducir el riesgo a un nivel aceptablemente bajo. La planeación involucra al socio del trabajo y a otros miembros clave del equipo para ganar de su experiencia y clara percepción y para enriquecer la efectividad y eficiencia del proceso de planeación. NIA 300. Por ello, realizamos las siguientes recomendaciones vitales para el proceso de auditoría del municipio de Matanza y que son de gran importancia para cualquier empresa. Primera, asignación de un supervisor cuya función fundamental sea velar por el cumplimiento de la programación de la auditoría en sus fases de planeación, ejecución e informe, por medio del cual la empresa agrega valor y mejora las operaciones contables y financieras y administrativas de la organización, ayudándola a cumplir sus objetivos por medio de la evaluación y mejora de la eficacia de sus procesos, proporcionando así un servicio efectivo a los más altos niveles de la administración. Segundo, alistamiento de los papeles de trabajo con mayor énfasis en los programas de auditoría y cuestionarios de control interno, como guías que traza el actuar del auditor lejos de improvisaciones y riesgos innecesarios y sirven de fuente de información posterior al propio cliente o entidad auditada, a otro auditor que se le pueda contratar para opinar sobre el trabajo realizado, a las autoridades de entidades fiscalizadoras como la Contraloría General de la República y en su caso a las autoridades judiciales. Tercero, definición clara de método de muestreo, marcas y referencias, por medio de los cuales se logra obtener una evidencia real y una base razonable para la formulación de conclusiones sobre una población de la cual se extrae la muestra.